¿Qué tal, Nicole Pisani? ¿Cómo te va? Muchas gracias por contactarte con El Popular Hoy en nuestra versión, digamos, video, todo lo que es redes sociales. Te agradezco mucho el contacto. Contanos primero qué es FADA. Bueno, un gusto estar acompañándolos. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es una institución con su sede en Río Cuarto, Córdoba, sin fines de lucro, que tiene tres ejes de trabajo principales. Ajá. El primero de ellos es la elaboración de estudios de informes que tienen su foco en entender los aportes de las cadenas agroindustriales, de dar seguimiento al sector agropecuario y agroindustrial y también a diferentes temas de la macroeconomía que nos afectan a todos los argentinos, como por ejemplo la inflación, y luego tiene un foco puesto muy fuerte en la comunicación para que toda la información que generemos llegue a el público en general Ajá. y puedan entender el rol del agro también en mejorar la calidad de vida de las personas y del crecimiento que puede tener este sector con beneficios a todos. Y por último, un trabajo también en lo que es la política pública, en la parte de la gestión, de la propuesta de política pública. Como bien decía, estos tres ejes con su foco siempre en mejorar la calidad de vida de todas las personas y el desarrollo de nuestro país. Bien. Bueno, vos hablabas de la macro, de los números de la macro. Y si hay un número que es el número de la macro en la economía argentina, es el valor del tipo de cambio, es el famoso dólar. Yo que tengo algunos añitos más que vos, te digo que conocí la Argentina previa a que tuviéramos esta fiebre por el dólar y bueno, y por supuesto la Argentina posterior en la que siempre, no importa quién gobierne, el dólar es el precio de los precios. Y vemos cómo en los últimos meses el tipo de cambio oficial está bastante planchadito, salvo por el crawling peg, que es esa pequeña ajuste mensual de algo así como 2%. Pero bueno, a su vez el gobierno interviene en los dólares paralelos, vendiendo dólares paralelos ahí para mantener planchados los dólares paralelos. Te pregunto, de acuerdo a lo que ustedes van viendo, de acuerdo a los segmentos que ustedes están haciendo, ustedes también deben seguramente ir chequeando lo que se exporta, lo que se importa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más puede el gobierno nacional sostener así, planchadito, el tipo de cambio? Bueno, como bien decís, es una variable que creo que nos despertamos hoy en día y miramos cómo está el dólar, cuánto está, qué viene pasando con los dólares paralelos. Y en el sentido que vos mencionabas, el gobierno tiene una política de crawling peg, que es una actualización mensual del 2% del tipo de cambio oficial. Ujú. En particular, esto muchas veces para ver si es sostenible en el tiempo este tipo de cambio oficial, se va viendo lo que es la brecha cambiaria y, digamos, la diferencia entre este tipo de cambio, que es el oficial, que hoy debe estar alrededor de los 9,80, y los dólares paralelos, como puede ser el dólar MEP, el contado con liquidación y muchas veces con el blue. En ese sentido, hoy la brecha cambiaria, eh, a ver, se había acomodado, por así decirlo, luego de la devaluación de diciembre y se empezó a acomodar, digamos, durante algunos meses de este año, Ujú. pero pegó su salto en alguna instancia en el mes de julio y agosto. Sí, Hoy está llegamos, alrededor. perdón, llegamos a 1500 el blue en un momento. Exactamente, ahí es cuando la brecha, digamos, cambiaria, se hace más grande y es un sinónimo de que el dólar oficial viene de cierta forma atrasado en ese sentido, con los dólares paralelos. Y luego también se mira con respecto a la inflación, o sea, cuando tenemos inflación que está por encima de este 2%, claramente el dólar ajustado por inflación empieza a perder valor y, digamos, queda atrasado con respecto a la inflación y es ahí cuando se empieza a ver si es sostenible o no en el tiempo mantener tanto el dólar atrasado. Es lo que está pasando ahora de alguna manera, porque por ejemplo, al productor agropecuario le subió el gasoil y mucho, le subieron otros insumos, mucho, menos los salarios, que están bastante despreciados, pero le ha subido la luz, le ha subido el gas, pero le ha caído el precio internacional de algunos productos y el precio oficial ahí está, va despacito, ¿no?
Exactamente, es lo que está pasando ahora cuando vemos que el tipo de cambio va a un 2% mensual, pero si bien la inflación se ha desacelerado, está por encima de ese 2%. No hay perspectivas, por lo menos en lo que queda del año, que baje del 3-4% que venimos viendo estos últimos meses, y en ese sentido el dólar oficial va a seguir quedando atrasado, y es lo que decimos, que cuando lo hemos ajustado por inflación, hoy vale menos de lo que valía en meses previos o durante periodos del año pasado. O sea, Entonces podemos, ahí es cuando sí, se vuelve un poco más insostenible este tipo de cambio ajustado al 2% mensual. uno siempre tiene la costumbre de pensar en el sector agroexportador, pero también están los sectores industriales. Para los sectores industriales esto es peor todavía. Ha sido peor porque son de energía eléctrica intensiva, de uso de gas intensivo. Está peor la situación en cuanto a atraso cambiario y margen de rentabilidad. Vos podrías decir, por ejemplo, que hoy un productor mediano de la República Argentina, un productor agropecuario mediano, zona núcleo, está perdiendo comparado con un año atrás. Sí, la realidad es que hoy los números, los márgenes productivos para la próxima campaña son bastante ajustados, y en algunas regiones también tienen resultados negativos. Esto también un poco mirándolo desde un aspecto más general, como bien decías, porque estamos en un contexto somos caros en dólares, en donde tenemos también insumos, perdón, labores, por ejemplo, que se han actualizado por encima de la inflación en algunos casos, o van muy al ritmo de la inflación, y en este contexto también precios internacionales que no acompañan. Entonces, con precios muy bajos, por debajo de los promedios de los últimos 5 años, claramente los márgenes para el productor agropecuario están muy ajustados. Y también un poco que tiene que ver con esto que venimos hablando de el valor, digamos, del dólar, la brecha cambiaria, el atraso con la inflación, es lo que hace surgir, por ejemplo, el dólar exportador. Claro. Desde diciembre del año pasado, el productor, digamos, a la hora de exportar, tenemos lo que decimos el dólar exportador o el dólar blend, que combina un 80% de tipo de cambio oficial y un 20% de contado con liquidación. Entonces, eso es también un síntoma de que es necesario otro tipo de cambio a la hora de exportar, porque el tipo de cambio oficial está claramente, digamos, desactualizado con respecto a los valores que debería tener, y que también este atraso cambiario que venimos viendo termina generando desincentivo a la exportación, y genera incentivos a importar. Entonces, viene sucediendo esto. Vemos el dólar exportador que surgió en diciembre, pero que al día de la fecha, ya casi un año después, o faltando 2 meses para un año después, se sigue manteniendo. Bien. Eh, Uno, como te decía recién, bueno, sobre lo mismo, piensa siempre en el sector exportador agropecuario. ¿El dólar blend también funciona para los otros sectores, por ejemplo, para el sector industrial? Sí, es un dólar para la exportación en general, nada más que, como bien decís, el sector agropecuario y agroindustrial genera 7 de cada 10 dólares que entran al país. Entonces está muy asociado a el sector exportador, puntualmente el agroexportador, y porque en su momento también le solíamos llamar el año pasado, cuando empezó a surgir este tipo de cambio un poco mayor o combinado, dólar soja. Entonces, en ese momento era para el sector agro en particular, pero hoy ya tiene, digamos, es un dólar para las exportaciones. Está ocurriendo, por ejemplo, que esto lo dicen las cámaras empresarias y hay algunos datos oficiales también, se ha producido el cierre de varios miles de empresas. Unos hablan de 7.000 empresas, otros hablan de 6.000 empresas y algunos hablan de 10.000 empresas, diríamos, urbanas, por así decirlo, ¿no? Industrial, servicios y demás. Hoy, con estos números, ya sea porque las exportaciones no son lo que fueron, ya sea por el atraso cambiario, ya sea por la inflación real concreta que opera sobre el sector agropecuario, ¿podemos estar también ante el cierre de establecimientos agropecuarios? Bueno, muchas veces tiene más que ver con decisiones a nivel del productor de qué voy a sembrar en esta campaña. Dan mejores los números para soja que para maíz, entonces me inclino por un cultivo o el otro. O también por ejemplo, si hago la producción sobre mi campo, o me conviene darlo en alquiler y que otro produzca. En ese sentido es donde van, digamos, yendo las decisiones del productor en particular.
Lo vemos por ahí O más por venderlo. ese lado que más en un cierre o que desaparezcan productores, digamos, a lo largo del tiempo. O venderlo también al campo, ¿no? Exactamente, también es otra decisión Hoy que van por tomando poca plata. los Hoy productores. por poca plata sería, lo venderían por poca plata. Sí, eso tiene más que ver por ahí con el valor productivo de la tierra, pero bueno, las decisiones se van tomando también en función de lo que ese proyecto se va viendo para las próximas campañas. Para ir ya cerrando esta entrevista que ha sido muy interesante, lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el ministro de Economía y lo dijo últimamente el jefe de gabinete. Entonces, yo miro la noticia todos los días, así que lo voy chequeando siempre. Han aplicado una política para forzar a los sectores medios a que vendieran sus ahorros en dólares y desapoderándose o desahorrando la clase media, han contribuido a sostener el precio de cambio del dólar oficial. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una política como esa? No, la realidad es que quien tenía sus dólares de ahorro, digamos, la clase media llega a un punto en que ya los vendió también en un sentido de que necesitaba, en un contexto de alta inflación, pagar sus deudas, pagar los gastos cotidianos que tenía y se apuntaba a eso. Hoy yo creo que el foco está más puesto en los resultados también que viene dando el blanqueo de capitales, por ejemplo, para hacerse de dólares, que en lo que ya le puede estar quedando como rezago a una clase media que claramente tiene el bolsillo muy golpeado. O sea, esto que me está diciendo vos es más preocupante todavía, porque es que reconocer que hay gente que ya vendió lo que tenía. Los Sí, dólares. exactamente. Tenemos también una pérdida de la capacidad de compra, el poder adquisitivo de los salarios que ha venido deteriorándose muchísimo a lo largo del tiempo. Si bien hemos visto, por ejemplo, en el mes de julio, cuando salió el índice de salarios hace poco, que mejoró, digamos, el salario del mes de julio con respecto a la inflación, su evolución estuvo por encima. Si uno va viendo también la evolución a lo largo del tiempo, esto todavía no se han logrado recuperar realmente la capacidad de compra, el poder adquisitivo de la población en ese sentido. Bueno, te agradezco muchísimo la nota. Te vamos a seguir llamando. Si no tiene inconveniente, les vamos a seguir llamando. Y sabes que te agradezco especialmente no solo que la claridad, que es fácil que todo el mundo lo entienda, sino la honestidad, porque has dicho cosas que a no todo el mundo le van a caer bien. Y eso creo que es lo mejor que puede tener cualquier entidad, cualquier fundación, cualquier consultora, de decir las cosas como son, con datos y con precisión. ¿Para qué? Para que desde el inversor al ciudadano tengan elementos para poder decidir sobre bases ciertas. Muchísimas gracias, siempre es un gusto acompañarlos, así que un gusto si nos vuelven a contactar y siempre, como bien decís, con información y con claridad para que todos puedan entender un poco cómo viene evolucionando y cuáles son los desafíos también de cara a futuro en cuanto a las variables de nuestro país. Y bueno, me voy con algo que dijo un ministro de Economía allá por el año 81 y me despido. Les invito a todos los que siguen al Popular Hoy a compartir esta nota, a opinar, los vamos a leer, opinen, polemicen, no hay ningún problema. Y por supuesto, a seguirnos en todas las redes sociales y a seguir nuestro periódico todos los días, que se van a informar con las cosas más importantes. Alguna vez un ministro dijo, el que apuesta al dólar pierde, y ese mismo ministro luego lo devaluó fuertemente. Nos vamos a seguir encontrando más o menos todos los días y sigan en sintonía, por así decir, con el